Bueno, principalmente lo que charlamos el otro día en el grupo de estudio, que parece la forma, vale, a mí por lo menos siempre me resultó bastante fácil de ir viendo el tema más de a poco, eh, es, dame un segundo, ¿no? Perdón. Es toda la primera parte que tiene que ver con las cosas más generales de acústica, perdón, de acústica no, de ondas. Bueno, ahora sí. Vieron que una onda, esto no se lo hemos visto, generalmente se grafican en gráficos así, que nos muestran en el eje vertical la amplitud y en el eje horizontal el tiempo. Generalmente se usa ese tipo de gráficos, donde la onda, si la dibujamos así, esta distancia sería la amplitud máxima que tiene, y esta debería ser la misma, porque digamos, siempre es hacia ambos lados. Y onda a su vez, cuando se cumple un ciclo completo de la onda, o sea, el ciclo completo no es este pedacito, es los dos. Cuando sube, cuando baja, vuelve al mismo punto. Cuando se cumple todo ese ciclo, o sea, toda esta distancia, sería el periodo. Porque el periodo, que es la letra P, es la duración de un ciclo, o sea, el tiempo que dura un ciclo. En el caso del sonido, la amplitud se le llama amplitud de los cambios de presión, que es como un triangulito con la P. Es amplitud de los cambios de presión, en el caso del sonido. Eh, y después, otras que hemos visto que se usan es la frecuencia, que la frecuencia es, o sea, se podría definir como la cantidad de ciclos en un segundo. La cantidad de ciclos de la onda en un segundo. O sea que, digamos, si, no sé, si la onda, por ejemplo, si esto fuera medio segundo, todo este ciclo, significa que la onda haría 2 ciclos en un segundo. O sea, la frecuencia sería 2 Hz. Y así como fórmulas importantes, es que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, y son recíprocos. Y la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Ahora, si quieren, lo vemos en un ejercicio más concreto, ¿no? Para que se entienda bien. Eh, y después, otra cosa importante sería la longitud de onda. La longitud de onda, que es la letra lambda, la letra griega lambda. Que esto no se puede medir en este gráfico, sino que se mide cuando el gráfico es de amplitud en función de la distancia. Acá en lugar del tiempo fuera la distancia, esto sería lambda. Esto acá abajo. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Estas serían como las propiedades de una onda, digamos. Y después, vieron que la velocidad en física, digamos, en cualquier campo de la física, la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, si nosotros tomamos la distancia de un ciclo de la onda, que es la longitud de onda, y lo hacemos dividido el tiempo que dura una onda, o sea, la misma onda, que es el periodo, tenemos la velocidad. O también podemos hacer como la velocidad y la frecuencia son recíprocos, podemos hacer que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia.
Bueno, entonces, vamos a una aplicación concreta para ver cómo se aplicaría todo esto. Nosotros, en el primer ejercicio del apunte, creo que es, no, en el segundo, perdón, que está en la página 37. Perdón, este estoy en el otro día que ya lo habíamos hecho, pero lo cuento más o menos rápido como para tenerlo de base. Acá, por ejemplo, nos dice que completemos el cuadro para ondas sonoras que se propagan en el aire. Cuando a nosotros nos da el medio de propagación, lo que nos está diciendo es cuál es la velocidad con la que se propaga la onda. Porque la velocidad de propagación de una onda depende de eso, digamos. O sea, la velocidad de propagación no se ve en el gráfico, no tiene que ver con los ciclos, con el periodo, con la frecuencia. Tiene que ver con la velocidad a la que se traslada esa onda. Y en el caso del aire, es de 340 metros por segundo. Entonces, si nosotros tomamos esta fórmula, fíjense que acá nos da la frecuencia y nos pide sacar la longitud de onda. Entonces, nosotros podríamos tomar esta fórmula, pero es como que la recordamos, ponemos B, pero la primera parte y la última, igual a longitud de onda por frecuencia. Entonces, si queremos sacar la longitud de onda, la despejamos, o sea que la frecuencia pasa dividiendo, nos queda longitud de onda igual a velocidad sobre frecuencia. O sea, 340 metros sobre segundo dividido 20 Hz. Sería la unidad de medida de la frecuencia. Que esto nos daba 17 metros, porque la longitud de onda se mide en metros. Eh, no sé si hasta ahí se va entendiendo, quieren hacer alguna pregunta. ¿Se imaginan más o menos cuál es cada magnitud? ¿Cómo se expresaría eso en la realidad? No entendí la pregunta. Claro, o sea, en la realidad, digamos, si nosotros vemos una onda, por ejemplo, imagínense, no sé, agarramos una soga y empezamos a hacer así, ¿no? En lugar del aire tenemos eso, supongamos. O sea que en lugar de la amplitud de los cambios de presión tendríamos, no sé, los centímetros de la soga que sube. Eh, en eso, ¿cómo se vería cada una de esas cosas? La velocidad, la frecuencia, el periodo. En el caso del aire, por ejemplo, nosotros no lo vemos, pero el aire todo el tiempo hace como que se contrae y se expande, y esa variación de presión es lo que nosotros llamamos la amplitud de los cambios de presión. Pero bueno, más allá de eso, ¿quieren preguntar algo de estas fórmulas, de cómo lo estamos aplicando? Por ahora sí. Por ahora se Va, entiende. yo. Bueno, cualquier cosa, vayan interrumpiendo, que no hay problema. Eh, si quisiéramos hacerlo al revés, por ejemplo, el caso este que nos dice que la longitud de onda es 0,34 y nos pide sacar la frecuencia, lo que vamos a hacer es despejar esta fórmula distinto. Vamos a despejar la frecuencia. O sea que ahí la longitud de onda pasa dividiendo y nos queda velocidad sobre longitud de onda.
velocidad, entonces sería 340 metros sobre segundo, y la longitud de onda son 0,34 metros. ¿Cuánto les da eso? 1000. 1000. Son 1000 Hz. Bueno, después algo que no dije, esto de si es audible o no, o la clasificación según la frecuencia. Yo no lo hago ahora para que podamos seguir avanzando, digamos, y tampoco quedarnos tanto en esto. Pero eso lo tienen, hay una clasificación que está, ya les digo, en la página 10 del apunte. Es esto de acá. Que nos dice, bueno, si está entre 0 y 20 son infrasonidos, o sea que no es audible. Entre 20 y 400 son sonidos graves, audibles. Entre 400 y 1600 medios. Y entre 1600 y 20000 agudos. Y más de 20000 ya son ultrasonidos que no los podemos escuchar. Esto depende, o sea, esta clasificación depende del oído humano, digamos, de cómo nosotros lo percibimos, no depende no es algo propio del sonido. O sea, que otro animal va a tener otro tipo de clasificación, un perro, un gato, etc. Bueno, y después, lo importante, que eso es algo que se ve por ahí en... Esto no sé, capaz que es medio de teoría, pero está bueno saberlo, porque puede haber algún ejercicio así. El otro día habíamos visto el ejercicio 4, que también lo paso medio rápido, así como para hacer un repaso. Y así podemos también seguir. Les pregunto, ¿ya vieron algo de aislamiento acústico? Sí. Sí. Bueno. No, el ejercicio 4, por ejemplo, que nos pedía sacar el periodo, nosotros lo que hacemos acá, ven que es una forma de la onda mucho más compleja, porque ya no es una onda simple, sino que son un montón de frecuencias superpuestas. Lo que hacíamos era tomar el periodo desde acá hasta acá. O sea, esa distancia. Entonces hacíamos 4,6, que era más o menos lo que nos daba acá, menos el inicio, que era 4,3 o algo así, y esa diferencia nos daba esta medida, desde que empieza el ciclo hasta que termina el ciclo. ¿Y eso es lo mismo para todos? Claro, o sea, y la onda de abajo es lo mismo, sería. Yo lo que quería mostrar con esto es que en el caso de un sonido real suele ser mucho más complejo que la onda esta que nosotros dibujamos acá. Esto es un sonido puro, pero un sonido real en realidad suele ser más así. Pero ustedes la onda que tienen que buscar es la forma más general, que sería como todo esto. ¿No? O sea, la podemos imaginar así. Y acá abajo era lo mismo. Bueno, acá se ve un poquito mejor. Eh, bueno, entonces ahí directamente, por ejemplo, cuando nos pedía la frecuencia fundamental, veníamos a esta fórmula que es frecuencia igual a 1 sobre periodo, directamente. Entonces, si el periodo nos había dado... ¿Cuánto era que daba? Esto era más o menos 2,3, creo. Entonces, si el periodo era 2,3 metros... No, metros no. Perdón, periodo era en segundos. 2 por 0,3. Fíjense, esto estaba por 10 a la menos 3, porque está con la notación científica. Por 10 a la menos 3. Segundos. Entonces, para hacer la frecuencia, hacíamos 1 dividido todo esto. Perdón, pero me perdí. ¿Cómo sacaste el periodo? Perdón, sí, lo hice muy rápido eso.
el periodo lo sacamos del gráfico directamente, en este caso. Porque acá nos da más o menos 4,6 y acá nos daba 2,3. Entonces hacíamos la diferencia para sacar lo que nos queda en el medio. O sea, 4,6 menos 2,3 nos daba 2,3. Ah, listo, está bien. Gracias, no me había quedado claro. Perdón, sí, lo hice muy rápido porque bueno, la otra vez ya lo habíamos hecho, pero bueno, en verdad, cualquier cosa pregunta. Lo que sí, esto es importante, cuando aparece con la notación científica, que es por 10 elevado a la algo, eso directamente lo pueden poner así en el resultado. El tema es que lo sepan hacer en la calculadora. Generalmente lo que pueden hacer, por ejemplo, en este caso, en la calculadora ponen directamente 1 dividido y abajo ponen 2,3 y una teclita que dice X, que suele estar al lado del igual o por ahí, o sea, abajo todo, y le ponen -3. Una consulta, por favor. ¿Cómo? Una consulta. Sí, Así que cuando piden la frecuencia fundamental, esa es la fórmula. Frecuencia igual a 1 sobre periodo. sí. Ah, bueno, gracias. Sí, la frecuencia fundamental sería la que corresponde al periodo, o sea, es la frecuencia más baja que tiene. Porque en realidad eso ustedes lo pueden ver después, si lo quieren ver más en detalle, lo pueden ver en el apunte, ahí les digo en qué parte. En el... En la página 12, que habla de sonidos puros y sonidos compuestos, dice que un sonido, o sea, el sonido puro es esto de acá, pero los sonidos reales o que los sonidos que nosotros escuchamos en el día a día tienen muchas frecuencias superpuestas, que son todas estas chiquitas que aparecen ahí, que son siempre múltiplos, digamos, son siempre el doble, el triple, porque tiene que empezar y terminar con el mismo ciclo. Entonces cuando vos sumás todo eso te quedan formas así más extrañas, como queda acá en el caso del violín o en el caso del piano. Entonces, esas frecuencias más agudas se llaman armónicos. Eso lo pueden leer todo acá en el apunte, o sea, en la página 12 está todo más o menos explicado. Y esto que aparece acá muestra eso, justamente, muestra cuáles son esas frecuencias. O sea, la primera es la fundamental, que va a ser la que corresponde a este periodo más general, y las otras son los armónicos, digamos, son como o sea, esta va a ser el doble que esta va a ser el triple que esta. Pero esto no se la vuelve mucho, digamos, para el ejercicio no les cambia tanto. Esto es algo más para la parte de teoría, que puedan después leer bien todo lo que es sonidos compuestos, sonidos simples y demás. Para acá lo que importa es que la frecuencia fundamental es la que se corresponde con el periodo. O sea, nosotros acá hacemos uno sobre el periodo y ya nos queda la frecuencia fundamental de la onda. ¿Se entendió eso más o menos? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, ¿esto cuánto les da? $434 Hz. Joya. ¿Todo el Perdón, ejercicio? una pregunta. Sí. A mí me da 434,78. ¿Sí o sí hay que redondear? ¿O se puede poner con dos Sí, decimales? no cambia mucho. Podés redondearlo, podés dejarlo en realidad, si te dio como a 78, deberías redondearlo a 4,35. Pero generalmente, si te da así un poquito de diferencia, no cambia mucho. Lo que más cambia es si te da un número nada que ver. Sí, sí, gracias. No, no. Eh, bueno, bueno, entonces, esa sería la nota que nos dio. Yo acá no lo hice con ambos instrumentos porque fíjense que acá el piano da el mismo periodo. Ven que esto mide lo mismo.
Si lo comparan, coincide cuando arranca uno y cuando arranca el otro. Entonces, digamos, tienen el mismo periodo, por lo tanto tienen la misma frecuencia. Y acá lo importante, digamos, que después nos pregunta si se trata de la misma nota, es justamente eso, que al tener el mismo periodo y al tener la misma frecuencia, se trata de la misma nota, porque también es eso, en el apunte lo van a ver, que en la parte que habla de sensaciones psicoacústicas, que la frecuencia, o sea, 20 Hz, 400 Hz, 800 Hz, y todo eso te da la nota en la que suena eso. O sea, si es un do, si es un re, un mi, y así. Eh, pero ¿qué es lo que diferencia el violín del piano, digamos? ¿Por qué suena distinto la misma nota en uno que en el otro? Y es justamente por el espectro. Ven que, no sé, el piano, por ejemplo, tiene la frecuencia fundamental y después tiene una, dos, tres, cuatro frecuencias que suenan más bajito. En cambio, el violín tiene muchas más que tienen más amplitud cada una. Pero bueno, acá lo que les quería mostrar era un poco eso, cómo se aplicaba esto de periodos, frecuencia y demás. Eh, Después, en realidad, lo que ustedes más van a usar, o sea, puede ser que le tomen un ejercicio medio así, de sacar desde un gráfico cuál es la forma o sea, cuál es el periodo, la frecuencia y demás, pero lo más importante que solemos usar es lo que sigue después de esto, que lo vamos a ver ahora, que es esta fórmula. Es la fórmula de intensidad. Digamos, esto es algo que se usa muchísimo en la materia, en la parte acústica. La intensidad depende justamente de la amplitud que tenga, o sea, de la amplitud de los cambios de presión. Y se calcula como... Ah, bueno, hay una fórmula que no se usa tanto, pero que es por ahí más teórica, pero a veces se usa, que es que la intensidad es la potencia sobre la superficie. Por ejemplo, si tenemos el caso de una ventana abierta y nos dice que por la ventana entran 20 watts de potencia sonora, podemos hacer los 20 watts dividido de la superficie de la ventana y que ahí sacamos la intensidad. Obviamente, si esos 20 watts pasaran en una ventana chiquita, sería un sonido re fuerte, y si pasa en una ventana grande, está mucho más distribuido. Por eso es lo de la intensidad en relación a la superficie. Pero si no, la fórmula que más se usa es la que depende de los cambios de presión, que es la amplitud de los cambios de presión al cuadrado sobre 2 por la densidad, por la velocidad, perdón, por la densidad. O sea, la velocidad y la densidad son las del medio. O sea, si la onda se propaga en el agua, va a ser la velocidad de propagación en el agua y la densidad del agua. Y si es del aire, va a ser todo eso del aire. Eh, por ejemplo, el otro día habíamos hecho el 7, que lo podemos hacer medio rápido para practicar. Que nos dice que una onda sonora en el aire tiene una amplitud de los cambios de presión, delta P, de 5 por 10 a la menos 2 pascales. Pascales sería la unidad de la presión. Y nos pide calcular la intensidad sonora correspondiente. Entonces acá, como nos da la amplitud del cambio de presión, directamente aplicamos esta fórmula. En este caso, bueno, la amplitud del cambio de presión nos dice que es 5 por 10 a la menos 2. Y todo esto va elevado al cuadrado.
sobre 2 por la velocidad, que es la velocidad de propagación. En este caso nos dice que la onda se propaga en el aire, o sea que la velocidad es 340 metros sobre segundo, y la densidad del aire, que es 1,22 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto les da eso? 3,01 por 10 a la menos 6. Bien. ¿Se entiende eso más o menos? Sí, Bien, buenísimo. perdón, yo tengo una pregunta. Sí, En el 7C, viste que dice para calcularlo en agua. sí. Em, yo vi las respuestas que el profesor subió y hizo, en lugar de ser 5 por día, la menos 2 hizo 10 por día, o sea, lo duplicó. Pero no se tendría que agarrar 5 por 10. Sí, pasa que en realidad el punto B, viste que dice que se duplica. Delta Claro, P. claro. O sea, en el B sí es por 2. Sería 10. Habría que ver si en el C también era con el doble, porque es como que no aclara si es el original o el doble. Eh, pero es por eso que duplica, es porque acá dice que la intensidad delta P se duplica. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Eh, bueno, después estos dos no los vamos a hacer porque en realidad se repite lo mismo. Lo que sí tienen que saber es que cuando el medio es agua, ahí lo que cambia es la velocidad, que pasaría a ser 1450 metros sobre segundo, y la densidad, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esos datos por ahí está bueno tenerlo a mano porque son datos que por ahí se usan. Eh, bueno, no sé si se va entendiendo más o menos. Si estoy yendo muy rápido, avísenme y lo vamos viendo un poco más. No, tranquilo. Una cosa, 1,22 es la densidad del aire, ¿sí? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. 1,22 es la densidad del aire. ¿Es eso que pasaste acá? Sí, Yo perdí. sí, 1,22 es la densidad del aire. Sí. Y Y 1000 es la densidad del agua. Claro, dale, dale. Bien. Bueno, genial. Bueno, paso a lo siguiente, que ahora es la parte que necesitamos ver sí o sí para poder ver algo de aislamiento. Lo que sigue, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el 8 y el 9, que nos van a servir. A ver, espera. Bueno, vamos a hacer el 11 mejor. Vamos a hacer el 11, que no lo hicimos la otra vez. El 11 del apunte. Bueno, el 11 dice, la potencia acústica que penetra por una puerta abierta debido a una conversación en tono alto es de 3 por 10 a la menos 2. Si la superficie de la puerta es de 1,6 metros cuadrados, calcula el nivel de intensidad resultante. Entonces, acá vamos a tener que usar dos cosas. Primero, calcular la intensidad que tenemos. Que la intensidad dijimos que era potencia sobre superficie. Porque en este caso no nos da la amplitud. Nos da la potencia acústica y la superficie de la puerta. Entonces,
Bueno, primero habría que saber la superficie de la puerta. Ah, no, ya nos la da, es 1,6. Entonces, la potencia es 3 por 10 a la menos 2 watts. Dividido la superficie, que son 1,6 metros cuadrados. Entonces en la calculadora tendría que poner 3 exponencial menos 2 dividido 1,6. A mí me dio 1,9 por 10 a la menos 2. Bien, ¿al resto les da igual? ¿Alguno no lo pudo hacer o no le dio la calculadora? A mí siempre me da error, pero no sé si es porque estoy poniendo algo mal o porque la marca de mi calculadora es distinta. Y puede ser cualquiera de las dos. Fíjate que por ahí, o sea, si lo tuviera que poner en la calculadora, lo pondría directamente así. Por ahí podés poner paréntesis en lo de arriba, para que te tome eso primero dividido lo otro. Y ahí pones 3 exponencial. Una cosa, por ahí, a veces en algunas calculadoras, cuando ponen el exponente, no tenés que usar el menos común, sino el que aparece más arriba, que aparece así, como entre paréntesis, que aparece en las teclas de arriba. O a veces aparece como más barra menos. ¿Es lo mismo poner el resultado con notación científica que con decimales? Porque también me da 0,018. Sí, es lo mismo. Ah, ok, gracias. Bueno, yo pondría 3 exponencial menos 2, y ahí lo haces dividido 1,6. Y si te está tirando mucho error, podés por ahí ponerle un paréntesis al menos 2, capaz. Si lo estás haciendo con el menos común. Ah, ahí encontré, sí, tenías razón. No tengo que usar el menos, digamos, común, sino el otro. O sea, la otra Ah, ahí cosa. va. ¿Era eso? Bueno, buenísimo. Y te Gracias. dio esto más o menos. 0,018 da. A mí me da A mí eso. también, a mí también me dio eso. Sí, a mí me da. 0,018. Bueno, es parecido en realidad, porque o es 1,8 por 10 a la menos 2, que es 0,018, o es 1,9. Capaz que depende mucho del redondeo. 0,01875. Sería 0,0. Claro, entonces se redondearía para arriba, por eso tira 1,9, porque sería, como es 0,1875, el 75 te lo redondea para 9, directamente. Bueno, ahora lo que nos pide es calcular el nivel de intensidad. El nivel de intensidad, vieron que es cuando hablamos de decibeles, porque eso, por ahí suena medio confuso, pero intensidad es la I, pero nivel de intensidad es el beta, que se mide en decibeles. Que un poco la idea de los decibeles o del nivel de intensidad es llevar la intensidad a una escala logarítmica, que se llama. Entonces que uno cuando tiene que agarrar y hacer un análisis o algo sobre el sonido, en lugar de tener que decir 1,9 por 10 a la menos 2, o números así como súper difíciles, directamente son, no sé, 40 decibeles, 30 decibeles, 50 decibeles. Como que tiene esa idea de la mente que incluso tenga más que ver con cómo escuchamos el sonido, eh, una escala más, como más acotada, digamos. Eh, bueno, el nivel de intensidad, la fórmula es 10 por logaritmo de la intensidad en el sonido en cuestión, dividido la intensidad sub cero, que es una intensidad de referencia, que ahora vamos a ver cuánto vale.
No, ¿podrías repetir otra vez para anotarlo? Sí, que sería, o sea, el nivel de intensidad sería 10 por logaritmo de la intensidad, que esta intensidad de acá arriba sería la que nosotros tenemos, en este caso 1,9 por 10 a la menos 2, dividido la intensidad sub 0, o sea, la intensidad con el 0 acá abajo, que es una intensidad de referencia, que vale siempre lo mismo esa. Vale 10 a la menos 12 watt sobre metro cuadrado, o si lo hacemos con centímetro cuadrado, sería 10 a la menos 16. Si lo pasamos a centímetros cuadrados. O sea, se puede usar cualquiera de las dos, pero siempre la intensidad de arriba tiene que estar en la misma unidad que la de abajo. Acá nosotros, por ejemplo, acá arriba, yo me olvidé ponerlo, pero estaría en watt sobre metro cuadrado. Porque son las unidades que tenemos acá. Entonces, en este caso nos quedaría 10 por logaritmo de 1,9 por 10 a la menos 2 watts sobre metro cuadrado, dividido 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. ¿Lo pudieron hacer en la calculadora? Sí, 1,9, ¿Cuánto? 102,78. Me parece que es mucho. Fíjense una cosa, siempre, digamos, en el de arriba, siempre directamente ponen 1,9 exponencial menos 2. Y en el de abajo, como en realidad esto es igual a 1 por 10 a la menos 12, ponen 1 exponencial menos 12. Porque el exponencial ya incluye el 10 en la calculadora. Por las dudas, capaz que es eso el problema. Y otra cosa que pueden hacer es ponerle paréntesis acá y acá en la calculadora para que se separe por la división, digamos. A mí me dio 102. ¿102? Sí. Ah, no, puede ser Sí, a mí que también me dio eso. Perdón, no, sí, me confundí con otro ejercicio, que estoy acostumbrado a que hagamos que daba menos. Está bien, sí. Mala mía ahí. Era 102, es verdad. Eh, igual esto tenganlo en cuenta, digamos, lo de abajo de siempre es poner, en la calculadora pueden poner directamente 1 exponencial menos 2. Esto, bueno, los decibeles siempre se redondean, nunca se ponen con coma, y nos da 102 entonces. Bueno, y ahí terminaría el ejercicio. ¿Alguna duda con esto? Sí, yo no sabría cómo ponerlo en la calculadora, porque lo hago y me da 1,9. Y te da 1,9. Bueno, A mí me tira error, no sé, ya lo hice como 3 veces y sí, tira mal. te tira error. Bueno, esto podemos hacer así entonces. Sería, vamos a hacerlo como en el orden como iría en la calculadora. Primero el 10 por la log, obviamente, eso es lo obvio. Y ahí ponemos sí o sí un paréntesis, que sería este más general. Y lo que podemos hacer por las dudas es poner otro paréntesis para la parte de arriba. Y ahí ponemos 1,9, la tecla de exponencial, menos 2. Acuérdense acá de no usar el menos que está
o sea, el menos común de la resta, sino el menos que es para poner números negativos, que es el que decíamos antes. Ahí cierran un paréntesis, dividido, abren otro paréntesis, 1 exponencial menos 12, y cierran dos paréntesis. Y ahí debería dar. Sí, ahí me dio. Lo que estaba poniendo mal era, no estaba poniendo el exponencial, estaba poniendo el 10 en vez de esa tecla. Por eso estaba Claro, mal. está bien. Listo, ya está. Una Ahí me di. pregunta. ¿Te dio? Bien. Sí, decime. Si te da 102,7, lo redondeas para arriba y te quedan 103 Sí, en decibeles. este caso debería ser 103. O sea que siempre que supere cuando es, por ejemplo, 102, arriba del 50, se redondea para arriba. Sí, exacto. Ok. Bueno, hasta acá se va entendiendo. ¿Quieren preguntar algo? Aprovechen para sacarse todas las dudas si les quedó algo. Una pregunta, porque yo Sí, acabo de llegar hace un ratito. ¿Hicieron el ejercicio 13? el 13 no lo hicimos. Ah, ok. A ver cuál es. No, ese no lo hicimos. Eh, bueno, algo para mí que estaría bueno hacer, no sé si lo hicieron ya, es el 12. O el 9 también puede ser, si no. Porque nosotros, digamos, hay algo que por ahí está bueno que ya lo sepan. Ustedes las intensidades las pueden sumar, restar, eso no hay problema. Pero los niveles de intensidad, o sea, los betas no los pueden sumar. Entonces a veces, para poder sumar los niveles de intensidad, necesitamos pasarlo primero a intensidad, ahí sumar las intensidades y recién ahí volver. Entonces está bueno saber cómo hacer el camino inverso. O sea, acá nosotros lo que hicimos fue pasar de intensidad, que era 1,9 por 10 a la menos 2, a nivel de intensidad, que nos dio 103. Ahora vamos a hacer uno al revés, si les parece, que es muy importante para el tema que sigue. Sería el 12. Fíjense que el 12 nos dice, en un taller el ruido de fondo medio es de 55 decibeles. Y se enciende una máquina remachadora que opera con un nivel de intensidad de 95 decibeles. Y nos dice calcular el nivel de intensidad resultante. Nosotros, entonces, como decíamos recién, no podemos sumar los decibeles. No es que podemos hacer, bueno, 55 más 95 y listo. Tenemos que pasar los dos a intensidad y sumar las intensidades. Entonces lo que vamos a usar es la fórmula que sería la inversa a la de nivel de intensidad. Que nos queda intensidad igual a intensidad sub 0. No, perdón, no, sí, está bien. Intensidad sub 0 por 10 elevado a la beta sobre 10. O sea, 10 elevado a eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de los 55 decibeles, acá, bueno, podemos usar cualquiera de las dos intensidades de referencia. Podemos usar esta de arriba directamente. Queda 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado por 10 elevado a la beta, que era 55, sobre 10. Acá para poner esto, uy,
para poner esto en la calculadora, directamente pueden hacer así. 10, el cosito ese que es así, que a veces en la calculadora es así, y si no a veces aparece como x elevado a la y. Es lo mismo, cualquiera de estos dos pueden usar. 10 elevado a la, y ahí ponen, entre paréntesis, 55 sobre 10. ¿Qué onda? ¿Cuándo les quedó esto? ¿Pueden hacer? 3, ¿Cómo? 16 por 10 a la elevado a la menos 7. 10 a la menos 7. Bueno, entonces, ahora hay que hacer lo mismo con 95 decibeles. Intensidad, nos queda 10 elevado a la menos 12 watts sobre metro cuadrado por 10 elevado a la 95 sobre 10. ¿Eso cuánto les da? 3,16 por 10 a la menos 3. 16. 3,16 por 10 a la menos 3. 3. En watts sobre metro cuadrado. Entonces ahí podemos sumar las dos intensidades. O sea, la intensidad total nos va a quedar esto, 3,16 por 10 a la menos 7, más 3,16 por 10 a la menos 3. Una pregunta. Sí, ¿Viste donde dice 3,16 por 10 elevado a la menos 7? A mí en la sí. calculadora me da, 3,16. ¿De dónde salió el 10 elevado a la menos 7? Debería aparecer al costadito algo que dice menos 7 a la derecha cuando lo haces en la calculadora. Claro, bueno, en la calculadora sí me aparece el 7, pero no con el menos. Qué raro. No sé por qué puede ser. Capaz que es algo de la calcu que no te parece, no te tira cuando es negativo el exponencial. Puede ser eso. Claro. Pero sí, cuando es intensidad suele ser así negativo el exponencial. Tendrías que Está ver bien. si te aparece algo en la calculadora que te diga algo, que te haga un indicio de que es negativo. Dale, gracias. No, de nada. En mi Eh, calculadora aparece la rayita del menos 7 arriba del 10. Capaz que por eso no se dio cuenta que era del menos 7. claro, puede ser eso. Puede ser eso. Bueno, ¿pudieron hacer la suma de los dos? Me da 3,16 elevado a la menos 3. Sí, de eso. Claro, sí, porque en realidad
esto, imagínense que tiene como 4 ceros más. O sea que esto es muy chiquito a comparación de este. Para que vuelva a dar lo mismo. En este caso. O sea que nosotros después hacemos, cuando volvamos a hacer esto, o sea, beta igual a 10, o sea, ahí volvemos a hacer la cuenta para sacar beta, para sacar nivel de intensidad. Obviamente nos va a dar 95 decibeles de nuevo, porque vamos a hacer el camino inverso, o sea, nos va a dar este número nuevo, pero bueno, vamos a hacerlo igual. Ahí nos quedaría 10 por logaritmo de 3,16 por 10 a la menos 3 sobre 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. A mí me dio 3,2, no 3,16. 3,2. Sí, o sea, 3,2 por 10 a la menos 3. Es lo mismo si lo redondeo. Sí, capaz que te dé un poquito más, pero probablemente te dé parecido. ¿Cuánto les da esto si lo hacen así? 95,05. Por eso, digamos, se redondea a 95, directamente. No, los decibeles no se ponen con comas, van siempre enteros. A mí me dio 94,99. Pero Bueno, no lo sé. mismo, Sí. 95 decibeles. En este caso es eso, digamos. 55 decibeles es un sonido muy chiquito al lado de 95 decibeles. Entonces, como que casi no existe, digamos. Termina dando 95 decibeles de nuevo. ¿Hasta acá quieren preguntar algo? Bueno, el punto B nos dice que además se pone en marcha un compresor que produce una amplitud de los cambios de presión de 1 pascal. ¿Cuál es el nuevo nivel de intensidad? Entonces, vamos a usar la fórmula que usamos antes, la de esta, ¿no? Para sacar la intensidad primero. Intensidad igual a la amplitud de los cambios de presión, que dice que es de 1 pascal, eso va al cuadrado, sobre 2 por la velocidad, que sería 340 metros sobre segundo, por la densidad, que era 1,22. Todo esto pasa en el aire, ¿no? Obviamente. Perdón, 1,22 kilogramos sobre metro cúbico. Uno coma dos por 10 a la menos 3. Buenísimo. Entonces, esta intensidad se la tenemos que sumar a la que teníamos antes en total, que era 3,16 por 10 a la menos 3. Como 16 por 10 a la menos 3.
más 1,2 por 10 a la menos 3. Cuatro coma treinta y seis por 10 a la menos 3. O sea, entonces, ahí tenemos la intensidad resultante. O sea, hasta ahora lo que hicimos fue tomar los niveles de intensidad iniciales, que eran 55 y 95. Los pasamos, o sea, pasamos de beta, el beta del ruido de fondo y el beta de la máquina remachadora, los pasamos a intensidad. Y agarramos la amplitud del cambio de presión de del compresor y también lo pasamos a intensidad. Y sumamos todo eso. O sea, todo eso sumado nos dio eso que decíamos recién. 4,36 por 10 a la menos 3. Entonces ahora deberíamos pasar eso a nivel de intensidad. Nos quedaría 10 por logaritmo de 4,36 por 10 a la menos 3 watts sobre metro cuadrado dividido 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Noventa y seis coma treinta y nueve decibeles. Bueno, lo redondeamos en 96 decibeles. Bueno, ¿hasta ahí se va entendiendo? Sí. Bueno, buenísimo. Por ahí parece una boludez, pero es re importante eso, ¿viste? Lo de saber cuándo sumarlos y cuándo no, cómo pasar de decibeles a intensidad y todo eso. ¿Por qué? Porque en la parte de acústica, en la parte, perdón, de aislamiento, es algo que se usa muchísimo para saber cuánto ruido llega al otro lado. Por ejemplo, a ver. ¿Ya vieron cerramientos compuestos? Sí, ¿Sí? Ah, bueno. Buenísimo. Bueno, igual vamos de a poquito porque no vamos a llegar, si no, va a ser medio quilombo. O sea, perdón, sí. yo tengo una pregunta del ejercicio 10, no sé si lo llegaron a dar. No lo hicimos, pero pregúntame. Yo quería saber cómo calcular lo de la semisfera, lo Sí. del radio al cuadrado, que no me daba bien, no sé por qué. Bien. O sea, vos acá te da el área del equipo de música y la potencia acústica. O sea, con eso vos sacabas la intensidad en el Claro, parlante. claro.
Claro, entonces vos lo que hacés es sacar la superficie de la semiesfera. Eh, la semiesfera, ahí lo estoy buscando porque no me acuerdo bien cómo es la quedaba. Mándame un segundo. Perdón, ahí estamos. Eh, la superficie de la semiesfera. Va, de la esfera voy a buscar y hacerla dividido 2. Daba 2pi al cuadrado por radio al cubo, ¿puede ser? Bien, Sí, 4pi al cuadrado. Igual este ejercicio es súper rebuscado. No suelen, yo para que estén tranquilos. No suelen tomar algo así. Por radio al cubo. Entonces, bueno, en realidad la semiesfera sería todo esto dividido 2, o sea que de dónde le sacamos el 2. Eh, perdón, la fórmula entera creo que es 4 por pi, por radio al cuadrado. No sé, me parece. yo recién la busqué y la busqué en internet y. A ver. Sí, tenés razón, me parecía mal. Me parece 4pi por radio al cuadrado. O sea, me parece sin el cuadrado acá. ¿Ustedes la tienen así, entonces? Como que la de la semiesfera queda así. Sí, 2pi por radio al cubo. Sí, no sé, se ve que lo busqué en una página que está medio mal. Qué raro. Bueno. Eh, bueno, vamos a hacerlo entero, porque si no va a ser medio difícil de ejemplificar. En el punto A, entonces, la intensidad sería potencia sobre superficie, o sea que nos quedaría 1 watt dividido 0,05 metros cuadrados. ¿Cuánto les da eso? 20. 20 watts sobre metro cuadrado. Ese sería el punto A, ¿no? La intensidad, bueno, pide el nivel de intensidad que lo sacamos con la fórmula que hicimos antes. Nos quedaría beta igual a 10 por logaritmo de 20 watts sobre metro cuadrado. ¿No te quedó se te quedó así? No está bien, no dije nada. Dividido 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. ¿Cuánto les da eso?
133. Bien. El punto B nos dice: el parlante emite el sonido uniformemente en todo el hemisferio delantero. A esta distancia del parlante, la intensidad es de 0,2 watts sobre metro cuadrado. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer, ¿por qué? Porque en realidad nosotros lo que tomamos es toda la superficie de la semisfera como superficie en la cual se reparte la potencia. O sea que primero deberíamos decir, bueno, che, ¿en qué superficie? O sea, ¿qué superficie tiene que ser eso para que la intensidad sea 0,2? O sea que ahí lo que vamos a hacer es despejar primero la intensidad. Perdón, la superficie, quise decir, de esta fórmula. Profe, una pregunta. Sí. La superficie de una esfera sería radio al cuadrado, ¿no? No al cubo. No, creo que es así. No sé si alguien más la Porque, tiene. porque tenemos una apunte que nos dio el profe donde dice eso, al cuadrado. O sea, 2 por pi al cuadrado por radio al cubo. Por radio al cuadrado también. No, 2 por pi, 2pi por radio al cuadrado. Es lo que dice. Ah, sí, tenés razón. Sí, Porque la correcto. superficie total sería 4pi por radio al cuadrado. Sí, 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 es verdad. Eso sería. Es verdad. Eh, entonces, eso por ahora no lo vamos a usar. Primero vamos a hacer qué superficie debería tener para tener esa potencia. Perdón, para tener esa intensidad. Entonces, la intensidad tiene que ser 0,2 watt sobre metro cuadrado. Entonces despejamos la superficie. La superficie pasaría multiplicando y la intensidad dividiendo. La superficie igual a potencia sobre intensidad. La potencia era 1 watt y la intensidad 0,2 watt sobre metro cuadrado. O sea que nos da 5 metros cuadrados. Sí, después mandamos el video. Digo, por lo que preguntaban recién. Bueno, esto nos dio entonces 5. Les dio todo eso, ¿no? Sí, Bueno, entonces ahora sí deberíamos usar esto. O sea, la superficie de la semisfera es, entonces dijimos 2 por pi por radio al cuadrado. Entonces deberíamos despejar el radio desde acá. O sea, 2 y pi pasan dividiendo y el cuadrado pasa como raíz. O sea que el radio nos queda la raíz cuadrada de 2 por pi. No, perdón, lo puse mal. De superficie dividido 2 por pi. Nos quedaría entonces 5 metros cuadrados, con la raíz de 5 metros cuadrados, dividido 2 por pi. ¿Cuánto les da esto? 0,89. No sé si estará bien. ¿Al resto les da igual? Sí. Bien, Sí. buenísimo. Buenísimo. Bueno,
Yo ya me tengo que ir porque tenía hasta las 4. Si quieren, podemos... Porque ustedes rinden, me dijeron el 11. O sea, Sí. tenemos para hacer 2 grupos de estudio más. Si les parece, ya la semana que viene, se traten de tener bien repasado por ahí o bien fresco, digamos, todo lo de decibeles, nivel de intensidad, intensidades y demás. Y si les parece el martes que viene, y si podemos llegar a poner otro horario más, también lo hacemos, de poder ya ver aislamiento acústico y acondicionamiento acústico, que es el tema que falta. ¿Parece? Sí, vale, gracias. Sí, perfecto. Sí. Dale, buenísimo. Bueno, cualquier cosita, vayan preguntando por el grupo. Y ahora, más a la noche, subimos el video este y lo pasamos también por el grupo, así lo pueden tener. Dale. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no, Chao. gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Suerte. Chao, gracias.